Hola, hola, muy bienvenidos a Marcela Cocina. Hoy voy a preparar una tarta que es un espectáculo. Es una tarta de peras y almendras. Esta tarta lleva varios ingredientes. Así que lo que voy a hacer es separar por partes. De todos modos, los ingredientes van a quedar anotados al final del video y van a estar en la descripción del mismo. Para la masa vamos a utilizar harina 3 ceros, un huevo, manteca, azúcar impalpable, ralladura de un limón y una pizquita de sal. Para el almíbar de las peras vamos a utilizar azúcar, un huevo, agua y 3 peras. Y para el relleno voy a utilizar harina, azúcar, manteca, 2 huevos y almendras. El molde que vamos a utilizar es de 20 por 30. Comenzamos poniendo la manteca con el azúcar impalpable y el huevo en un bol. Lo batimos para que queden bien integrados. Una vez que obtenemos una consistencia bien cremosa, le vamos a agregar la ralladura de un limón. Seguimos batiendo. Tiene que quedar con esta consistencia. Limpiamos muy bien la mesada. Vamos a poner la harina. Un cuarto de cucharadita de sal. Con la ayuda de una espátula vamos a hacer un huequito al centro de la harina y ponemos la mezcla preparada anteriormente. Con la ayuda de la espátula voy a ir trayendo la harina de afuera hacia adentro. Y ahora con las manos vamos a ir uniendo, la voy a amasar, no mucho, un poquito nomás, que se una, que quede un bollito liso, para luego envolver en film y llevar a la heladera por media hora. Y así ya nos quedó el bollito listo, ahora lo vamos a cubrir con el film. Mientras se enfría la masa, vamos a ir preparando el almíbar para endulzar las peras. Por lo que vamos a poner azúcar en una cacerolita, agua y le vamos a llevar al fuego sin revolver, así como está. Cuando suelte el hervor, la vamos a dejar 3 minutos y recién ahí vamos a colocar las peras adentro. Mientras se hace el almíbar, vamos a ir pelando las peras. Una vez peladas las peras, las cortamos a la mitad. Sacamos las semillas. Ya pasaron los minutos, así que ahora le bajamos el fuego y vamos a colocar las peras para que se empiecen a ablandar y a endulzar. Y las vamos a dejar al fuego hasta que veamos que estén blandas. Las vamos a pinchar con un tenedor. Cuando veamos que se han ablandado, las retiramos. Vamos a ir encendiendo el horno. Lo vamos a poner a precalentar en horno tradicional a 180 grados. Vamos a dar vuelta a las peras para que se cocinen del lado de adentro. Enmantecamos y enharinamos el molde o la fuente. Ya se han ablandado bastante las peras, así que le voy a apagar el fuego, las voy a colocar en un plato y las vamos a dejar que se vayan enfriando. Como ya pasó media hora que está la masa en la heladera,
Voy a espolvorear la mesada y voy a sacar la masa para estirarla. A la ayuda del palo de amasar, la vamos a ir estirando. No se preocupen si se rompe, porque después cuando la pongan en la fuente le van a ir dando la forma. Y así la dejamos sobre la fuente y con las manos la vamos a ir acomodando. Una vez que tenemos la masa ya estirada, acomodada en la fuente, la vamos a cubrir con papel aluminio y le colocamos por encima unos porotitos o garbanzos. Esto es para que no se infle la masa, que quede cocida, no se queme. Entonces con los porotos va a evitar que se levante. Y así como está, la vamos a llevar al horno a 180 grados y lo vamos a dejar 15 minutos. Mientras se cocina la masa, vamos a seguir con el relleno. Para ello vamos a colocar las almendras en la procesadora y las vamos a procesar, pero apenas 3 o 4 toquecitos, no más de eso. Una vez que quedaron así de este tamaño, las colocamos en un bol junto con la manteca pomada, harina, azúcar y los 2 huevos. Y con un batidor de alambre y con paciencia comenzamos a mezclar. Pasaron 15 minutos, los retiré del horno. Ahora voy a quitar todos los porotitos, el papel aluminio y la voy a dejar enfriar 15 minutos. Pasaron otros 15 minutos que se estuvo enfriando. Ahora le vamos a colocar el relleno. Por último, vamos a cortar gajitos de pera para ir acomodándolos por encima. Y ahora sí, los vamos a ir disponiendo haciendo un dibujo como a ustedes les guste. Y así como está, la llevamos al horno por media hora. Pasaron 30 minutos, justo que estuvo en el horno. Ustedes tienen que fijarse que quede doradito por encima. Lo dejé enfriar media hora y ahora le voy a poner un poquito de azúcar impalpable arriba. Y le voy a colocar unas almendras más. Aquí he cortado una porción para que vean cómo quedó. Espero que les haya gustado esta tarta. Es más dificultosa para realizar, pero realmente es un espectáculo. Ahora los dejo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.